¿Ya se escucha? Sí, adelante. Bueno, agradecer a todos los presentes, a la Comisión de Derecho Administrativo de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León. Nos complace tener la presencia el día de hoy de Luis Joaquín Chávez Vila. Él cuenta con una amplia experiencia en Derecho Fiscal y Derecho Administrativo. Nos permitimos hacer una pequeña semblanza de su currículum. Luis Joaquín es licenciado en Derecho, egresado por el TEC de Monterrey. Adicionalmente cuenta con una maestría en Economía y Derecho, bueno, en Economía también por parte del TEC de Monterrey. Una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y un doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, o el doctorado en Derecho. Adicionalmente, ha tenido estudios en el extranjero, en Georgetown y en Harvard, y como dentro de su experiencia profesional, en el año 2006 formó parte de la firma Echeverría Ruiz Amarripa y compañía, en la cual estuvo dentro del área de litigio fiscal y derecho administrativo. Y adicionalmente, en el año 2007 se incorpora a Heineken México como responsable del área contencioso y regulatoria. Inicia su propia firma en el año 2017, teniendo también una amplia experiencia en el tema contractual y gubernamental y atendiendo varios asuntos de este tipo en el sector automotriz, bebidas alcohólicas, cementeras, entre otro tipo de industrias. Adicionalmente, tiene una experiencia como docente, como profesor, tanto en el TEC de Monterrey como en la Universidad de Nuevo León, y cuenta también con experiencia en la administración pública, donde fungió como síndico en el Ayuntamiento de San Pedro del año 2012 al 2015. Tengo el placer también de conocer a Luis Joaquín. Es una persona sumamente inteligente y creo que el tema que nos va a impartir pues, será de gran ayuda a todos a los que estemos aquí presentes. El tema que vamos a ver es acción indemnizatoria por ilícitos anticompetitivos, el estado actual y los retos con los cuales nos enfrentamos. Sin más por el momento, pues le cedo el micrófono a Luis Joaquín. Muchas gracias por tu participación. Al contrario, muchas gracias Jesús por la presentación, por tus palabras. Agradezco bastante la invitación a Jorge Luis también, el coordinador aquí de la Comisión de Derecho Administrativo y a toda la barra en general. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho esta invitación, como ahorita comenté, de exponer estas ideas en un foro tan prestigiado como es la Barra Mexicana de Abogados en el capítulo Nuevo León. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes pues unas reflexiones que atañan de alguna manera a todos, ya sea en el ámbito profesional porque se asesore algún agente económico o bien inclusive como consumidor porque no estamos exentos de ellos en nuestra día ordinario, en nuestra vida normal al tratarse de consumir bienes y servicios que encontramos en la economía. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Bien, al hablar de competencia económica o actos anticompetitivos, pues nos tenemos que referir nuestra base, y aquí nada más quiero comentarlo brevemente porque más adelante va a salir en la presentación, el artículo 28 constitucional, donde se establece pues la prohibición a la existencia de los monopolios. Y particularmente en el segundo párrafo del artículo 28, la Constitución señala que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia. Y ya hace todo un catálogo de las actividades que posteriormente son reglamentadas en la Ley Federal de Competencia Económica. Lo importante es aquí nada más quedarnos con estas dos ideas de que la Constitución ordena el castigo severo y mandata a las autoridades para que persigan con eficacia. La siguiente, por favor. Bien, el corazón de las ideas, el corazón de todas estas ideas que vamos a platicar en los siguientes minutos, radica en la siguiente pregunta. ¿Qué tan fácil es para un particular que ya fue afectado por alguna práctica monopólica ejercer su derecho de acción mediante la recuperación de los daños y perjuicios? Es decir, con independencia de lo que se llegue a resolver por la autoridad antimonopolios
en este caso la Comisión Federal de Competencia Económica, dentro del procedimiento sancionador que se desarrolla en el ámbito administrativo, la pregunta aquí sería, ¿es probable que un particular tenga éxito al reclamar y este particular que fue el afectado, es decir, generalmente va a ser el agente económico que denunció la práctica monopólica ante la autoridad administrativa? ¿Este afectado qué tantas probabilidades de éxito tiene para reclamar la responsabilidad civil de aquel a quien denunció? La siguiente, por favor. Aquí, para contestar a estas interrogantes y a manera nada más así pues conceptual, pues podemos ver que tenemos necesariamente que atender a dos aspectos importantes. Al primero, a los aspectos administrativos, de los cuales vamos a también hacer una breve referencia, que todo esto se desahoga dentro de la autoridad, la COFECE, denominada como COFECE, y algunos aspectos civiles. La combinación de estos dos nos va a determinar el grado de éxito que tendríamos al poder reclamar posteriormente una indemnización por daños y perjuicios. La siguiente, por favor. Bien, hablando por el lado de la primera cajita de los aspectos administrativos, en materia administrativa, la legislación antimonopolio, la Ley Federal de Competencia Económica, que es reglamentaria del artículo 28, que ya platicamos al inicio, establece todo un catálogo de actividades que, una vez reunidos ciertos elementos, van a constituir violación a dichas normas legales. Por citar algún ejemplo y de manera muy general, existen estas prácticas. Las prácticas monopólicas absolutas, las prácticas monopólicas relativas y aquellas concentraciones que se consideran que son prohibidas. A estas dos primeras, tanto a las absolutas como a las relativas, doctrinalmente se les menciona que su revisión es ex post, puesto que la autoridad administrativa la supervisa o sanciona una vez que estas ya son realizadas por los agentes económicos. Es decir, se hace la práctica y posteriormente por los agentes económicos y posteriormente la autoridad, en una revisión que hace en ejercicio de sus facultades, pues va a determinar si existe o no esta práctica, ¿verdad? Y bueno, esto es las ex post. En oposición a las ex ante, cuyo escrutinio, como en el caso de las concentraciones, implica que debe haber un pronunciamiento previo por parte de la autoridad para en este caso, autorizar una fusión entre dos competidores o entre dos agentes económicos que no necesariamente sean competidores. La siguiente. Viéndonos un poquito más a detalle, porque va a ser importante para el caso que vamos a ver más adelante, las características de las prácticas monopólicas son las siguientes. Y en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, pues tenemos que son aquellas que son realizadas entre competidores, son las más dañinas en el proceso de competencia económica y por lo tanto la ley la sanciona con la nulidad de pleno derecho, o como se le dice académicamente, nulas per se. Además de que son las que mayor sanción generan, llegando hasta el 10% de los ingresos de los agentes económicos, también pueden acarrear responsabilidad penal para aquellos quienes la realizan personas físicas. Algunos ejemplos de estas prácticas pueden ser acordar precios, acordar cantidades a producir, segmentar mercados. Por otro lado, tenemos las prácticas monopólicas relativas. Estas son realizadas entre agentes que participan en una cadena generalmente de suministro. En forma típica, estamos hablando del productor, del distribuidor y el punto final de venta. En oposición a las prácticas monopólicas absolutas, las relativas no son ilegales en sí, sino requieren un examen por parte de la autoridad, que este examen, la misma ley establece cuáles son los parámetros que deben de revisarse, y por eso se le dice académicamente
que siguen la regla de la razón, o la rule of reason. Ejemplos de prácticas monopólicas relativas en la ley, pues hay varios, el catálogo es más amplio, pero pensemos en los casos más conocidos, como los contratos de exclusividad, la depredación de precios, denegación de trato, imposición de concesiones de venta, de condiciones de venta, entre otros. Estas prácticas, las monopólicas relativas, son las que interesan para el tema que estaremos abordando en las siguientes filmes. Otra cosa importante es que tanto las absolutas como las relativas son susceptibles de revisión por parte de la autoridad, ya sea porque se inicie una investigación de oficio o porque hay alguna denuncia de algún particular, de alguna persona. La siguiente, por favor. Ahora nos movemos al otro cajoncito, al de los aspectos civiles. En los aspectos civiles, como pues ya se conoce, pues la famosa teoría del daño, pues implica tres elementos, ¿verdad? Implica que exista una acción ilícita o antijurídica que produzca un daño y que haya un vínculo entre la actividad antijurídica o la conducta y el daño producido. Al hablar entonces de una indemnización, nos situamos necesariamente en el campo del derecho común, dentro de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, como sabemos, puede ser contractual o extracontractual. En el caso que nos ocupa, pues estamos frente a una responsabilidad civil extracontractual, es decir, una responsabilidad que no tiene origen en un vínculo jurídico preexistente entre las partes, sino lo que origina esta responsabilidad civil extracontractual es justamente el acto ilícito. El otro elemento de la responsabilidad, como comenté hace unos minutos, pues es el segundo que está ahí nombrado en la filmina, que es la conducta antijurídica, la cual pues se actualiza con la simple comisión de las prácticas prohibidas establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica, pero que además sean así sancionadas por la propia autoridad. Esta conducta antijurídica debe producir el daño que resiente el afectado y que en sí sea la causa, ¿verdad?, para la acción que se estaría intentando por parte de la persona doliente. Una vez con estos elementos de la responsabilidad civil que queden acreditados, pues la consecuencia es que se declare, pues sí, la consecuencia sería que se declare el resarcimiento de los daños y perjuicios a quien los haya sufrido, es decir, la finalidad indemnizatoria. Aquí nada más un comentario que desde el proceso legislativo de la Ley Federal de Competencia Económica de 1992, ya existía un artículo donde se preveía justamente la responsabilidad civil por daños y perjuicios, tratándose de actos ilícitos previstos en la ley. Y en la exposición de motivos se habla de esta finalidad resarcitoria, pero también disuasoria. Y esto pues muy influido por las experiencias internacionales, donde no solamente la autoridad es aquella la que pueda, después de investigar el acto ilícito, pues concluir con alguna sanción para el agente económico infractor, sino también la posibilidad que tendrían los particulares para poder reclamar en una acción privada, que lo vamos a ver más adelante, los daños y perjuicios sufridos. Inclusive en la propuesta se hablaba algo parecido como en el caso de los Estados Unidos, de que esta reclamación podría llegar hasta 2 veces el monto de los daños y perjuicios sufridos por la persona. Bien, la siguiente. Ahora, ya teniendo estos dos aspectos, pues de alguna manera cubiertos o comentados, aquí vemos cómo se van a ir articulando las dos vías. Por un lado, ya al tratarse de un acto o de una actividad ilícita prevista así en la ley,
Aquí un poquito nada más para diferenciar, pues es importante señalar que el acto potencialmente anticompetitivo, o sea, es decir, la práctica monopólica prohibida, establecida en la ley, se tiene o se le dice en la literatura como acción pública, la cual no es más que el ejercicio del derecho en la vía administrativa, que en este caso, o en nuestro caso más bien, se desahoga y se resuelve en la COFESE. Bajo este orden de ideas, cualquier particular afectado tiene la posibilidad de acudir ante la autoridad, interponer su denuncia de los hechos que estime anticompetitivos, para que sea la misma comisión quien determine los méritos de esta queja, de esta denuncia, y pueda determinar si investiga o resuelve lo conducente. El resultado de la acción pública será, en dado caso, la imposición de alguna sanción económica para el agente económico denunciado, la cual, para desdicha del denunciante, pues va directo a las abultadas arcas públicas. O sea, no tiene ahí ninguna participación. Por otro lado, en cuanto a la vía civil, también es conocida como acción privada y es cuando el particular afectado es quien excita un proceso judicial para reclamar la responsabilidad civil de ese agente económico que cometió el acto ilícito. Uno de los escollos que se tienen que sortear en esta vía civil, por no decir el más importante, es el acreditar la ilicitud. Como ya sabemos, este es el elemento sine qua non de la acción de responsabilidad civil. Y sobre esto vamos a seguir comentando más adelante. Un punto importante dentro de la acción privada es que con motivo de la reforma constitucional de 2013 en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se crearon juzgados de distrito y tribunales colegiados especializados en estas materias, con competencia en todo el país para resolver los actos de las autoridades de la COFESE o del IFT, de las normas generales que tengan relación con estas actividades, o bien también para resolver las controversias inclusive de daños y perjuicios a propósito de las violaciones a las disposiciones legales de competencia económica o telecomunicaciones. A diferencia de la acción pública, en el resultado de la acción privada es que el afectado pueda recuperar o pueda obtener, más bien no recuperar, sino obtener la indemnización de los daños y perjuicios sufridos con motivo del acto ilícito anticompetitivo. Este acto, pues, que hubiera sido reclamado en el proceso jurisdiccional. La combinación de estas dos vías, como podrán ver, tanto la administrativa como la civil, es toda una decisión procesal. Hay algunos países que determinan que estas acciones deben ser sucesivas, es decir, establecen que primero debe ser la acción administrativa y luego la civil, o hay otros que establecen que pueden ser simultáneas, sin ninguna distinción, si primero te vas por una o luego te vas por otra. En nuestro caso, la Ley Federal de Competencia Económica, si bien no es del todo expresa en sus letras, sí establece un sistema sucesivo, del follow-on, porque establece que para probar el elemento de la ilicitud en la responsabilidad civil deberá estarse a la resolución administrativa que dicte la Comisión Federal de Competencia Económica. Eso es parte de lo que vamos a ver más adelante. Bueno, el último punto, finalidad disuasoria, ya lo comenté anteriormente, ¿no? Para no repetirlo. El siguiente punto, por favor. Bien, esto que le comentamos ya ahorita, entrando al detalle, pues lo vamos a ver en el artículo 134 de la Ley Federal de Competencia Económica. Me permití, no soy muy afecto a poner textos muy grandes, pero me permití hacerlo por la importancia que tiene y creo que también vale la pena leerlo. Está resaltado lo que más nos interesa para efectos
del tema. Bien, dice, aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en defensa de sus derechos ante los tribunales especializados en materia de comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones hasta que la resolución de la comisión haya quedado firme. Aquí vemos claramente la cuestión sucesiva que habíamos platicado del follow-on. El plazo de prescripción para reclamar el pago de daños y perjuicios se interrumpirá con el acuerdo de inicio de investigación, el que dicte la Comisión Federal de Competencia. Con la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento seguido en forma de juicio, se tendrá por acreditada la ilicitud en el obrar del agente económico de que se trate para efectos de la acción indemnizatoria. Como podrán observar, pues este artículo es muy claro, establece que para efectos de la acción indemnizatoria, pues es preciso contar con la resolución administrativa que resuelva que existió un acto ilícito, un acto anticompetitivo. La siguiente. Esto nos lleva a una problemática real y jurídica para aquellas personas que hayan sufrido un daño y perjuicio por una práctica monopólica relativa. En el siguiente supuesto, cuando esta práctica monopólica relativa haya sido investigada por la comisión, pero que a su vez se haya concluido dicho procedimiento de investigación con motivo de la aceptación y aprobación de los denominados compromisos que puedan ofrecer los agentes económicos denunciados. Es decir, estamos ya aquí en un caso de la existencia de una investigación por una práctica monopólica relativa, pero esta investigación se trunca porque el agente económico denunciado, en ejercicio de un derecho que está previsto en la misma ley, ofrece un escrito compromisos que vamos a ver más adelante brevemente en qué consiste, y como consecuencia de ello, la comisión los acepta y se concluye el procedimiento. La siguiente, por favor. Esa es la problemática que vamos a comentar. Brevemente, los denominados compromisos están insertos dentro de la ley en un apartado especial denominado procedimiento de dispensa y reducción en el importe de multas. Ese es el nombre legal. En el día al día la gente les dice los compromisos, pero los compromisos, a diferencia de otros, por ejemplo, que hay para prácticas monopólicas absolutas, están previstos para la existencia de las prácticas monopólicas relativas o algunas concentraciones ilícitas. Entonces, se les conoce como compromisos, puesto que el agente económico denunciado puede presentar un escrito ante la comisión mediante el cual se compromete, ¿verdad? Pues de ahí el nombre compromisos, a suspender o corregir la práctica monopólica y con ello restaurar el proceso de libre competencia. Como es una propuesta que hace el agente económico denunciado, pues aquí la COFESE los analiza, los estudia. Si le llenan el ojo a la autoridad, la comisión puede cerrar el expediente otorgando pues esa joya pretendida por el denunciado, perdón, consistente en la dispensa total o en la reducción parcial de las multas que le hubieran correspondido de haber continuado el proceso administrativo de investigación y sanción y este hubiera sido efectivamente sancionatorio. La siguiente. ¿Por qué decimos que esto es importante? Y nada más para ponerlo dentro de un contexto procedimental. Decimos que esto es importante porque los compromisos, aquí podemos ver, digamos, 4 etapas del procedimiento, que es la primera, la de investigación, y dentro de la misma etapa de investigación, concluida esta etapa de la investigación dentro de la comisión,
existe un periodo donde la comisión determina si continúa con la investigación porque hay elementos, y en caso que considere que hay elementos, inicia un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Y esto se hace con el famoso dictamen de probable responsabilidad. Entonces, después de que investiga la autoridad, dependiendo de los elementos probatorios que tengan el expediente que solamente puede ver la propia comisión, no están al acceso de las partes, ni mucho menos del denunciado. La comisión va a determinar, después de la investigación, si abre un procedimiento seguido en forma de juicio o lo cierra. Si lo abre, pues posteriormente pues se tiene que desahogar con base a los criterios jurisdiccionales, pues todo el tema de la contestación a los señalamientos hechos por la autoridad, el ofrecimiento y desahogo de pruebas, los alegatos, y ya después habrá una resolución. Lo importante aquí es que, conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, los compromisos se presentan solamente en la primera etapa, en la investigación. Y eso es algo de los señalamientos o retos que vemos en el ejercicio de las acciones indemnizatorias por actos anticompetitivos que vamos a comentar más adelante. La siguiente. Lo expuesto hasta aquí, pues cobra relevancia, porque de los asuntos que ha resuelto la comisión vía compromisos, los cuales, pues si bien no han sido lo suficientes como por un sano y interés de conocimiento legal para todos nosotros, uno desearía que fueran más para poder tener más elementos para analizar. Pero bien, no han sido muchos. Pero aún estos pocos dan bastante luz de la problemática legal a que nos enfrentamos. ¿Y cuál es el punto? El punto es que de los casos que ha resuelto la comisión vía compromisos, prácticamente solo en uno se ha imputado responsabilidad civil al denunciado. Y aquí estamos hablando de un caso que se dio bajo el imperio de la ley anterior, o sea, no es de la vigente, porque la ley vigente entra en vigor en el 2014 con motivo de la reforma que comenté constitucional en 2013. Pero desde el 92, que ya estaba prevista esta acción indemnizatoria, ya había la posibilidad de hacerlo. Bueno, en uno de estos casos, con la ley previa, con la ley de 1992, la comisión sí logró imputar, o sea, aceptó los compromisos, pero al aceptar los compromisos, señala que el agente denunciado sí fue responsable. Es decir, en la mayoría de los casos, el procedimiento de investigación y sanción por ilícitos anticompetitivos se ha concluido sin sanción porque acepta los compromisos del agente denunciado. Lo que ya desde ahorita podemos claramente anticipar que afecta, más bien que imposibilita a los afectados de continuar una vía civil en el sinuoso camino de la reclamación de daños y perjuicios. Esta práctica forense pues nos genera de inmediato una discusión también constitucional del artículo que platicábamos al inicio, artículo 28, o sea, hasta dónde se está castigando severamente la existencia de ilícitos anticompetitivos, que está previsto en el artículo 28, pero también, ¿por qué no?, la discusión de la reciente reforma constitucional, al artículo 17, relativos a la resolución de fondo de los conflictos, donde debe prevalecerse la resolución de los conflictos a las formalidades procesales. Claro, aquí en este artículo 17, pues asumiendo que verdaderamente la resolución de los compromisos sea el medio idóneo para resolver el asunto de fondo competitivo.
La siguiente, por favor. Bien, ya entonces, con estas bases platicadas, podríamos comentar sobre cuáles son el estado actual de una acción indemnizatoria para aquellas personas que se han visto afectados por una práctica monopólica relativa. Y dentro de esta práctica monopólica relativa que haya sido concluida por la aceptación de los compromisos presentados por el agente denunciado. Por un lado, pues vamos a ver una limitación en la idoneidad probatoria. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esta acción indemnizatoria por actos anticompetitivos se va a ver limitada en cuanto a su ejecución procesal, puesto que existe, por así llamarlo, un doble cerco regulatorio, el cual consiste, por un lado, en que hay una presunción iure de iure a favor de la resolución de la comisión, con la cual esta resolución, porque está previsto en la ley, va a acreditar la ilicitud del acto. La ley me dice, si tú quieres darle por la vía civil, necesitas tener la resolución que así mencione que fue ilegal por parte de la autoridad administrativa. Entonces, eso lo tenemos por un lado. Por el otro lado, pues tenemos el artículo 134 que vimos atrás, donde se establece que dicha resolución, o sea, la resolución que señale la imputación de responsabilidad, debe ser emitida en el procedimiento sancionador, es decir, en el procedimiento seguido en forma de juicio. Pero, y aquí es el grande pero, como ya vimos también, pues los compromisos pues solamente son propuestos y revisados en la etapa de investigación. Entonces, si la COFESE llegara a emitir inclusive una resolución en la que imputara responsabilidad que no lo ha hecho, al menos como les digo, en los casos resueltos, y en el imperio de esta ley vigente del 2014 no ha habido ya asuntos resueltos por compromisos, pero en ninguno se ha pronunciado la comisión por la ilicitud. Entonces, como les decía, si llegara a existir una resolución en la que se imputara responsabilidad al agente económico denunciado, nos encontraríamos también con la disposición expresa en la ley que establece que solamente puede ser esta resolución determinada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De ahí estas dos limitaciones, tanto en la idoneidad probatoria, prevista, como ya lo veíamos, porque hay una cierta limitación para que cualquier particular afectado pues, pueda acudir ante un juez y dentro del procedimiento, dentro del proceso judicial, pues aportar las pruebas con las cuales intente acreditar la existencia de un acto ilícito. Bueno, pues ya sabemos que aquí no, porque aquí tiene que ser la autoridad administrativa la que se pronuncie. Y por otro lado, pues vemos que también hay una limitante en cuanto al momento. O sea, no hay una desarticulación en el artículo de la Ley Federal de Competencia Económica donde establece la responsabilidad civil, porque establece que tiene que ser en el procedimiento seguido en forma de juicio, pero no obstante, para el caso de los compromisos, pues no puedo llegar hasta esa etapa. Entonces, aún existiendo un pronunciamiento de ilicitud en el procedimiento de compromisos, habría esta imposibilidad procesal de hacerlo. Bien, y pues la escasez de precedentes ya también pues la comenté, ¿verdad? Tanto a nivel administrativo, y bueno, pues si son pocos a nivel administrativo, pues naturalmente pues los que seguirían en un poder judicial pues también son pocos. No obstante, sí hay algunas resoluciones en el poder judicial interesantes donde se establece, por ejemplo, en un caso de telefónicas,
que sí procede la acción, esto fue con la ley anterior otra vez, pero que sí procede la acción indemnizatoria, pese a que en uno de estos asuntos telefónicos la resolución administrativa fue anulada. También hay otros casos muy interesantes donde recordarán esta sanción por parte de la comisión por una práctica monopólica absoluta que tuvo que ver con la compra de medicamentos, con acordar posturas en la compra de medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social, y se sancionó y hubo una sanción ahí bastante fuerte para las distintas farmacéuticas y laboratorios. Bueno, luego el IMSS acude a reclamar daños y perjuicios a estos particulares que habían sido ya señalados y sancionados por la autoridad administrativa, pero ocurre algo muy curioso porque pues la demanda no fue lo suficientemente clara y el juez solicita que se aclare, dado que pues, no había hechos narrados, y en este entonces también con la ley anterior, pues se requería el señalamiento de los hechos dentro de la demanda civil. Bueno, pues se previene al IMSS y pues por extraño que parezca, no se desahoga esa prevención y pues se tiene que desechar, ¿verdad? El trámite. Hubiera sido muy interesante poder conocer cuál era el derrotero de esta acción de responsabilidad civil. También hubo otro, por ejemplo, aquí en el caso de Nuevo León, donde un particular intenta los daños y perjuicios en el fuero local. El fuero local acepta que la ilicitud se pruebe en sede judicial y no en sede administrativa. La sala revoca y el colegiado confirma. Entonces, pues básicamente nos dejó con el estado que tenemos actualmente, que se requiere una responsabilidad, más bien un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué retos habría? Digo, no todo, yo creo que todavía hay dentro del campo legal, hay algunas resquicios que se pudieran aprovechar y dentro de este campo de maniobra, pues algunos retos. El primer reto y a manera de identificarlos tiene que ver que tendría la gente que resintió el daño para ejercer la acción privada, puesto que la información del expediente, como veíamos, está dentro del procedimiento de investigación, pues es reservada y solamente la comisión tiene acceso a ella. Entonces, si yo fui afectado y quiero iniciar una acción privada, pues me voy a ver imposibilitado para enriquecer mi demanda civil, toda vez que no tengo la información a la mano. De esta manera, visto de esta información, la cual en la mayoría de las ocasiones también pueden darse versiones públicas de las resoluciones por parte de la autoridad, pero en algunos casos nos vamos a encontrar con que estas están tachadas por las disposiciones de confidencialidad, así con Esther Brook, ¿no? Y pues prácticamente pues hacen inteligible la comprensión de las mismas. Hay unas resoluciones de compromisos donde prácticamente puedes pasar todas las hojas y todas están pues señaladas con negro. Entonces, pues ahí cómo puedes tener acceso a esa información, ¿verdad? El segundo punto es la dificultad probatoria. ¿A qué me refiero? Pues con la dificultad que involucra el tener que probar el acto ilícito en sede judicial, en caso de que el interesado pretenda omitir la vía administrativa, con los riesgos que ello implica, o dispensar el uso de la resolución administrativa de la comisión en caso que lo hubiera. O inclusive que quiera intentar la vía civil en forma simultánea a la administrativa. Bueno, ahí hay todo un tema de dificultad probatoria, puesto que esto implica una complejidad
de tener que identificar las piezas de información, como ya comenté atrás, que sean requeridas por el demandante, y en expedientes generalmente bastante voluminosos en la sede administrativa. Y luego, por otro lado, pues también los retos que hay en torno a la protección legal de la información sobre secretos industriales, que también esa parte pues es relevante. Un tercer reto, la especialización judicial. No obstante que ya existe estos órganos especializados en la materia, lo cual es bastante favorable, y muchos actores políticos en la reforma constitucional se pugnó por eso. Aquí el punto es pues justamente el que lleguen los asuntos al Poder Judicial, ¿verdad? El que se genere una masa suficientemente crítica y abundante para poder, desde tanto la academia como dentro de la práctica, pues generar cuál debe ser la mejor versión, el mejor esquema de convivencia entre estas dos acciones, tanto la administrativa como la civil. Un tercer elemento para el reclamo de los daños y perjuicios, que es un reto, pues es identificar dónde está el daño. Es decir, en qué parte de la cadena económica se localiza la afectación que se pretende resarcir en la vía civil. Esto porque, pues naturalmente el afectado es quien tiene la legitimación activa para promover la vía civil, la vía de daños y perjuicios. Pero también ha existido el caso, y esto pues más en literatura de otros países, donde se excusa que la persona que está presentando la acción civil, pues no es en realidad quien resintió el daño. Entonces se opone, digamos, esta excepción o esta defensa por parte de del demandado, ya en la vía civil, al señalar el actor, pues no fue el que sufrió el daño, sino que a su vez él lo trasladó a otras personas o a otros agentes económicos aguas abajo, como se le denomina dentro de la cadena comercial o la cadena económica. Entonces es importante ubicar dónde está el daño, puesto que tanto para el actor como para el demandado, pues representará una buena herramienta procesal, ya sea de ataque o bien de defensa. Un último reto, pues es que está vinculado con este tema del daño y con lo que nos atañe a todos nosotros como consumidores, es cuando el daño es sufrido por una pluralidad de personas, pensando que fueran consumidores, como ahorita les comenté. ¿Por qué? Porque puede haber asuntos donde resultaría altamente costoso enfrentar en lo individual un proceso judicial para reclamar al agente económico, al demandado, ¿no? Un agente económico que fue previamente sancionado por la comisión. Por lo que hace mucho más sentido que en este tipo de asuntos pues haya un ejercicio colectivo, no individual, de la acción indemnizatoria. Bajo este análisis, bueno, las acciones colectivas ya estaban previstas en la ley de competencia económica anterior, con una reforma que hubo, pero creo que sí valdría la pena pues seguir profundizando, seguir explorando al respecto, tratándose especialmente de asuntos de consumo. Siguiente. Bien, y como ya nota final, pues yo en lo personal, al menos estoy convencido que con una mayor actividad jurisdiccional en todos estos temas, y especialmente en los que estamos hablando, de indemnización por actos anticompetitivos, serán de mayor, sin duda, provecho y beneficio para todos nosotros como sociedad y como abogados, para tener un mejor marco legal. No obstante de esto, que tendríamos como beneficio de una mayor actividad jurisdiccional, pues también valdría la pena
creo yo, reflexionar sobre la idoneidad de alguna reforma a la misma Ley Federal de Competencia Económica respecto a estos efectos jurídicos que hablábamos en la resolución de compromisos y su interacción con el derecho de acción de los particulares. En concreto, en el tema probatorio, en cuanto a que si es necesario o no el pronunciamiento previo de la autoridad para poder iniciar una acción, para poder iniciar o para poder acreditar la ilicitud de una acción civil. Dos, en el tema de cuándo deben estos compromisos presentarse, porque el hecho de que sean en la vía civil, pero el hecho de que se presenten en la vía de investigación, pues sí coarta de alguna manera la posibilidad de que la propia comisión se pronuncie, que es lo que hay, pues es un poco la defensa que se ha sostenido, que al ser un procedimiento de investigación, pues todavía no puede pronunciarse sobre la ilicitud de la acción denunciada, o bien sobre la responsabilidad de los agentes económicos. Y el tercero, pues es quizá como quiera establecer que aún en esos casos, pues sí debería haber un pronunciamiento de ilicitud. Ya hubo un asunto muy reciente, ya resuelto en definitiva en los tribunales colegiados especializados en septiembre del año pasado, septiembre-octubre del año pasado, donde justamente en un asunto de compromisos y luego de varios años de estarse litigando vinculado con el mercado de la cerveza, pues se regresa el asunto otra vez a la autoridad administrativa, donde dice, a ver, con independencia de que haya resuelto un compromiso a favor y lo hayas aceptado tu autoridad administrativa, debes de pronunciarte sobre la ilicitud o la responsabilidad que tuvieron los agentes económicos denunciados, puesto que si no lo haces, pues hay una afectación a los derechos de defensa del agente económico denunciante. Esto, otra vez, pues solamente para contextualizarlo, bajo el imperio de la ley existente, que era la anterior, de los hechos denunciados. Pero bueno, creo que como quiera sigue siendo un reto importante para discutirlo y para pensar en alguna modificación al marco legal. Bien, pues creo que esto es todo. Les agradezco mucho a todas y todos su valioso tiempo y espero hayan sido de su agrado estos comentarios, estas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muy, muy completa la presentación y pues de gran valor por la experiencia que tienes en estos temas. Si gustan hacer una pregunta, la pueden hacer a través del chat y me uno a las felicitaciones que han puesto también dentro del grupo. Y agradecer también a Jorge Luis la coordinación de este evento, que realmente pues muy enriquecedor para todos. Y aprovecho para hacerte algunas preguntas en lo que las demás gentes participan. Conforme a tu experiencia, ¿qué tanto consideras o qué tan necesaria es una declaración administrativa para el ejercicio de la acción indemnizatoria? Pues mira, es una muy buena pregunta. Hay una jurisprudencia aplicable para el caso de ilícitos en propiedad industrial, Okay. donde sí se establece que la jurisprudencia por contradicción de tesis, donde con todas sus letras se resuelve que sí es importante tener la declaración de infracción administrativa previa a la reclamación de daños y perjuicios. Sin embargo, yo creo que, no obstante que es una jurisprudencia, el derecho de propiedad industrial o la razón de que esa resolución sea de esa manera, pienso yo que está muy enfocada a que es la misma autoridad administrativa, en este caso el INPI, quien previamente fue la que otorgó un derecho exclusivo, en este caso marcario, a la persona que ahora pues está siendo parte en el litigio de responsabilidad civil. Es decir, ahí sí hay una razón de que la autoridad administrativa, que es el INPI, pues se pronuncie sobre si verdaderamente hubo una violación a esos derechos marcarios otorgados por esa misma autoridad con anticipación. Pero aquí pues estamos en sede de un derecho pues prácticamente
fundamental que está previsto en el artículo 28, donde no hay ninguna autoridad que me otorgue un derecho para tener acceso a una libre competencia. Eso ya está dado. Entonces, no existe, creo yo, suficiente materia para poder determinar que sea completamente necesario, si no fuera a lo mejor por la especialización de la misma, el pronunciamiento de la misma autoridad. Muy bien. Y sobre esta misma línea, ¿hay otros casos que requieran este tipo de declaraciones administrativas? El del INPI, el del INPI y pues todo pinta a que como está el texto actual de la ley vigente, pues también se vaya a requerir. Todavía no hay un caso donde un poquito se rete esta parte, Okay. pero pues ahí vamos. Y un poco ya enfocándonos en un tema de constitucionalidad, ¿existen pronunciamientos respecto de constitucionales en relación con los regímenes compromiso? Actualmente, sí ha habido, Okay. ninguno se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de este sistema de compromisos. Con la ley anterior, pues el 33 bis 2, que es donde estaba contenido el programa de compromisos, sí fue atacado varias veces en distintos asuntos, pero en todos ellos se pronunció inclusive la Corte sobre la constitucionalidad. Okay. Entonces, pues hay que ver ahora con esta ley nueva, y como les digo, apenas van 3 casos de compromisos autorizados bajo la ley actual, la de 2014, pues habrá que ver si puede darse algún tipo de, de reclamación constitucional. Perfecto. Y ya por último, a reserva de que haya más preguntas, comentabas dentro de la presentación la relevancia de que los asuntos llegaran a litigio, principalmente dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué casos ha existido, perdón, en los que el Poder Judicial de la Federación haya confirmado la necesidad de que exista un pronunciamiento sobre la ilicitud? Pues bueno, con, con la ley vigente, Ajá. aún no, pero el que se resolvió el año pasado vinculado al mercado de las cervezas, ahí sí, tal cual, se dice, oye, no obstante, tú puedes aceptar compromisos, está muy bien, puedes terminar anticipadamente, está muy bien, pero necesitas pronunciarte sobre Ok. la ilicitud o sobre la responsabilidad que tiene. Entonces, esto va a ser bien relevante porque fue un amparo para efectos. Entonces, después de un asunto que empezó con una denuncia en el 2003, compromisos que ya se habían aceptado por parte de la autoridad, que ya se habían prácticamente ejecutado en todos los años de vigencia de los compromisos. Ahora, este amparo va a regresar otra vez todo hasta el momento anterior a que se ofrecieron esos compromisos. Entonces va a ser muy relevante y muy interesante el cumplimiento que le dé la autoridad, la comisión, a esta resolución. Porque Sí, este sin caso duda. sería básicamente el primero que así con todas sus letras determina que sí tiene que haber un pronunciamiento de responsabilidad. Excelente. No, pues sin duda ese precedente va a ser un parteaguas de cómo seguir litigando este tipo de asuntos, ¿va? Sí. Pues sin más, no sé si hay alguna otra pregunta. Felicitarte, Luis Joaquín, muy clara tu exposición, y reitero, pues muy enriquecedora porque pues, sabemos el tipo de asuntos que te han tocado ver dentro de tu carrera profesional, y pues ese, digamos, es el valor agregado que nos aportas y que es muy enriquecedor para todos. Nuevamente también agradecer a Jorge Luis, por, eh, por haber programado este evento, y sin más, pues nos esperamos en la siguiente presentación. Pues les agradezco bastante. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes siendo tan exitosos abogados. Hasta luego. Gracias a todos por su asistencia. Hasta luego.